duda, una de las cosas que más ha destacado de esta coyuntura política que hoy atraviesa Colombia han sido las posiciones del ex embajador de Colombia en nuestro país, Armando Benedetti, que en principio había puesto su cargo a la orden, había renunciado. En Twitter dijo que los audios eran una manipulación, luego ratificó que los audios sí eran ciertos, que se dejó llevar por la rabia y el trago. Lo cierto es que las denuncias, la posición de Armando Benedetti, luego dijo que había serias amenazas contra él, contra su familia. Algunos han especulado que abandonó el país, que está en Turquía. En redes sociales hablan de algunas fotografías de Armando Benedetti en Turquía. Lo cierto es que esta posición parece preocupante porque lo que menciona Armando Benedetti puede profundizar este conflicto. Él habla de saber de dónde vienen los fondos de la campaña, que él es como Osama Bin Laden y que al tigre hay que dejarlo salir. Una serie de señalamientos bien complejos en esta coyuntura que estamos conversando con Jaime Móvil. Carlos, sí. De hecho, fíjate, como te comencé al principio, y retomo esa frase, crónica de una muerte anunciada. Y fíjate que no hay, digamos, un borracho más cuerdo que Benedetti, ¿no? Todo lo que mencionó ahí no es más que la realidad. No lo vi diciendo ninguna incoherencia, ni nada que no se supiese o se tuviese idea dentro de la política, ¿no? Eh, muchos, digamos, indicios de que su campaña, y se sabe, ¿no? Que Benedetti, Roy Barrera y demás secuaces son unos mercaderes electorales que hacen lo que tengan que hacer para favorecer una elección. Y eso pues fue Bueno, obvio, notorio, Benedetti y hoy dijo se hace que público. sin él Petro no sería presidente, entre Yo una y pienso otra que cosa. Benedetti fue una pieza clave, fue una pieza clave sin lugar a dudas, sin lugar a dudas sí lo fue a mi juicio. De hecho, especialmente en la segunda vuelta, ¿no? En todo el proceso, pero la segunda vuelta que se ganó Petro por un margen corto fue producto de esas alianzas en la costa norte por Benedetti, en el Pacífico por Roy Barrera y en los demás clanes en sus territorios, pero Benedetti sí jugó un factor muy importante. De hecho, cuando Benedetti fue el primero, digamos, los políticos tradicionales, junto con Roy, que dio ese paso a Petro. Petro tenía cierto estigma frente a los políticos tradicionales, que lo veían como de izquierda, que no, que lo uno, que es peligroso. Benedetti fue el primero. Cuando Benedetti dio ese paso, le más dije, no, si Benedetti está allá, que es un tipo jugado, va a ganar Petro enseguida, se puede confiar. Entonces Benedetti, de cierta forma, brindó confianza a estos, digamos, a estas estructuras políticas, porque Benedetti es un tipo que sabe a dónde va. Y pues, por supuesto, ya en segunda vuelta, frente a la ausencia transaccional, por decirlo así, del otro candidato de disputa, Rodolfo Hernández, quien se quedó en Miami durmiendo, pues esto hicieron lo suyo. Entonces, sí, lugar a dudas, Benedetti fue un actor fundamental para que Petro ganara, eso es cierto. Y hoy puede ser un actor fundamental para hundir su gobierno, dependiendo lo que No, él... ya de hecho lo fue. Por más de que trata de decir que está borracho y con rabia, pues, como te dije, no hay mayor, este, no, tuvo toda la sensatez del mundo. Claro, Tuvo toda la sensatez del mundo y hoy, bueno, denunció amenazas graves a él y su familia. Lo que dijo así él es es. grave, se sabe, fue notorio y de cierta forma llega a seguir abriendo los ojos a la ciudadanía, quien creía que Petro era un cambio a lo verdadero, ¿no? Pero aquí el problema, yo no soy, pues, condeno lo que esté mal, pero desde la comunicación política, tú decir tantas cosas, ganar con un discurso y terminar siendo peor, claramente que te deja Claro. sin cimientos y hoy el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en una debilidad absoluta frente a la opinión pública por esos actuares igual o peores de la política tradicional. Claro, mencionábamos la complejidad en la que se da esta coyuntura política, ¿no? De un Congreso que rompe prácticamente los acuerdos necesarios para avanzar en las reformas, una fiscalía que de alguna manera también ha tenido sus encontronazos, diríamos, frente al Ejecutivo,
pero también llega un momento donde la política tradicional colombiana no está fortalecida. ¿Qué está pasando en este caso, por ejemplo, con el uribismo? O cómo de alguna manera esta coyuntura llega, recordemos que la elección fue totalmente atípica, no fue una final o una segunda vuelta con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, fue una segunda vuelta con un outsider como lo fue Rodolfo Hernández. Eso habla también de esa coyuntura y cómo los otros sectores políticos pueden de alguna manera aprovecharla. Sí, de acuerdo. Como tú mencionas, hay un espacio evidentemente para nuevos liderazgos. También te comento que en Colombia hay eh, nunca antes había tanto partido. Todos tienen partido. Ahora mismo Pastrana tiene partido, Juan Fernando Cristo tiene partido. Entonces sí hay un espacio, especialmente desde la oposición, porque bien o mal, eh, por decirlo, no sé si definirlo de derecha como tal, pero sí un escenario, un espectro político estaba, digamos, concentrado frente a una figura que es el uribismo, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos del desgaste que tiene Uribe en la opinión pública y de cierta forma eso ha generado conciencia, no solamente en la opinión pública, sino en los distintos actores que ven que Colombia, siendo un país tradicional, deben de cierta forma, como decían algunos analistas, hay que desderechizar a Uribe, ¿no? O sea, Uh-huh. sacar a Uribe de la derecha como ese actor relevante y poder que emerjan nuevas figuras y actores en la oposición, caso tal como María Fernanda Cabal, que si bien es cierto, Pero viene del es uribismo senadora del también, Centro Democrático, claro. está haciendo un camino propio Uh-huh. y quiere ser presidenta, Miguel Polo Polo también, Uh-huh. y demás actores que hoy vienen ganando peso en la opinión pública desde la oposición. Pero esos actores vienen de la derecha, son Sí, afines con el Centro Democrático. sí, vinieron y surgieron del Centro Democrático, pero hoy no se declara así. María Fernanda es del partido, pues Uh-huh. obviamente no podría incurrir en una doble militancia, pero ella tiene sus pretensiones aparte del Centro Democrático y sabemos la disputa que tuvo en la elección legislativa con Miguel Uribe por el número uno, por ser cabeza de lista. Uh-huh. Entonces sí, digamos, hay esa intención de poder desmarcarse de Uribe y ganar ese terreno en la oposición. Bien, nos toca cerrar ya la entrevista con Jaime Movil. Vamos a leer un par de comentarios que nos llegan a través de las redes sociales para que nuestro invitado lo responda. Por acá nos escribe el abogado Carlos Armando Rojas. Buenas tardes. Yo pienso que actualmente en Colombia y el gobierno de Petro está siendo señalado de haber recibido fondos en su campaña de parte del gobierno de Nicolás Maduro y también algunos hablan de un golpe blando. ¿Cómo ven esos temas? Sí, ha trascendido esa información, por cierto, del tema del Sí, financiamiento de la sí. campaña que podría venir de Venezuela. Sí ha trascendido. De hecho, se habla de alrededor de lo que se dice, ¿no? 15.000 millones de pesos a través de una familia reconocida que apoyó a Gustavo Petro en el Atlántico. Mm. Entonces, esa es una hipótesis. Yo pienso que pues no podría ser, digamos, tan descabellado, ¿no? Sabemos de la afinidad que hay del gobierno venezolano frente a tener un gobierno amigo, entonces no sería nada raro, la verdad. Bien, también por acá nos escribe Virgilio Torrealba desde San José de Guaribe, acá en el estado de Guárico. ¿Por qué los gobiernos progresistas como el de Gustavo Petro no terminan de entender que la democracia es negociar con todos los factores políticos y sociales? No se quiere decir que es fácil, pero lo primero no es que lo entiendan sus seguidores para no defraudar el apoyo. Total, fíjate que los gobiernos de izquierda, no solamente le pasa a Petro, le pasa a Boris en Chile, Uh-huh. demás referentes, tienen un concepto errado de gobierno. Ellos, dentro de su praxis, hablamos de que su metodología es la electoralización de su forma de gobierno. Es decir, se siguen concentrando en su nicho, olvidan el consenso, gobierno igual al consenso. No podemos entender gobernar sin tratar de hacer consenso, porque ya tú no te diriges solamente a una audiencia que te eligió, Uh-huh. sino que tienes que gobernar para todos. Claro. Entonces ellos llegan con ese concepto, a lo mejor no están acostumbrados a gobernar, creen que siguen en campaña y siguen dirigiéndose a su audiencia. Es absolutamente penoso, eso nunca se había visto, que un gobierno llame al apoyo popular en marcha para una reforma. O sea, busca los consensos en las bases, en los partidos y lo demás, y gobierna cuando tú escuchas todo. Tú no puedes gobernar
para un solo sector, y eso creo que le está pesando sin lugar a dudas al presidente Gustavo Petro. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Jaime Movil con nosotros, politólogo colombiano, hablando de lo que está ocurriendo en la hermana república. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Betsimar Díaz va a estar con nosotros en estudio. Vamos a hablar de cosas positivas. Los dos invitados que vienen, vamos a hablar de cosas positivas para nuestro país, de gente que está haciendo cosas por Venezuela y gente además que está conociendo Venezuela y disfrutando de sus atractivos.